El aire fresco que entra en los pulmones transporta oxígeno a los alvéolos. La cantidad de gas en el aire o de gas disuelto en un fluido se puede expresar como la presión parcial, que se mide en milímetros de mercurio. La presión parcial de oxígeno en el aire dentro de los alvéolos es de 104 milímetros de mercurio. Al igual el dióxido de carbono que ingresa a los alvéolos desde la sangre, que la concentración de dióxido de carbono en el aire de los alvéolos sea de 40 milímetros de mercurio. El dióxido de carbono se elimina continuamente de los alvéolos a medida que se exhala el aire. Sangre que sale del corazón, de los extremos arteriales de los capilares pulmonares, que tienen una presión parcial de oxígeno de 40 y una presión parcial de dióxido de carbono que es de 45. Por lo tanto, el oxígeno se difunde del aire en los alvéolos a la sangre y el dióxido de carbono se difunde en la sangre a los alvéolos debido a estas diferencias en las presiones parciales. El oxígeno y el dióxido de carbono se difunden hasta que no hay diferencia en la presión parcial en el aire y en la sangre. En este punto no hay más movimiento neto de oxígeno diatónico y presión parcial de oxígeno de carbono. Por lo tanto, en los extremos venosos de los capilares pulmonares, la presión parcial de oxígeno en la sangre y en los alvéolos es de 104 y la presión parcial de dióxido de carbono en la sangre y en los alvéolos es de 40. Se extrajo parte de oxígeno de la sangre para nutrir al tejido pulmonar. Por lo tanto, la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial que sale del corazón es de 95. El oxígeno se difunde desde los extremos arteriales de los capilares tisulares hacia el líquido tisular y luego hacia las células, y el oxígeno de carbono se difunde desde las células hacia el líquido tisular, luego hacia la sangre debido a las diferencias entre la presión parcial. Al igual en los extremos venosos de los capilares tisulares, la presión parcial de oxígeno en la sangre es igual a la presión parcial en el líquido tisular y la presión parcial de dióxido de carbono en la sangre es igual a la presión parcial de dióxido de carbono en el líquido tisular, lo que resulta en que no hay más movimiento neto de O2 ni dióxido de carbono. La sangre ahora transporta el oxígeno y el dióxido de carbono en los pulmones. En el cuerpo todos estos intercambios ocurren de manera simultáneamente.